Bendiciones, hermanos. Que Dios igual les siga bendiciendo. Y sean bienvenidos todas las personas que han venido por primera vez a esta iglesia, de parte de Dios, que sean bienvenidos y que, como dijo mi esposa, no es casualidad que ustedes estén aquí. Es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así es que las personas que han venido por primera vez tengan su corazón dispuesto, que Dios va a obrar en sus vidas. Vamos a hacer primero una oración para comenzar dar una palabra por el día de hoy. Cerramos nuestros ojos, por favor. Gracias te damos, Señor Santo, por este día, bendito Dios, por este día que estamos todos aquí reunidos, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor Santo. Gracias, Señor, danos tú la palabra, Señor, para dar a nuestros hermanos, Señor Santo, y que tu semilla, Señor, quede sembrada en nuestras vidas, Señor Santo. Y después nosotros cosecharemos todo lo que tú quieres, Señor Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, la primera palabra que yo les di fue cómo llegábamos al éxito, ¿no? Después les di la semilla, para poder sembrar tenemos que tener la semilla, hoy después sembrar y después cosechar. Ahora les quiero hablar, hermanos, que también en todo este proceso, porque nosotros cuando aceptamos a Jesús venimos a ser nuevas personas, ¿no es cierto? Pero de ahí comienza un proceso, y en este proceso también hay desánimos y tantas aflicciones y tantas cosas que el cristiano y todos pasamos. Y este tema se trata de desánimo y la esperanza que tenemos que tener en Dios. Vamos por favor a nuestras Biblias, a Ezequiel capítulo 12, versículo 22. Que Dios nos tiene una promesa para nosotros. Por favor, me dicen un amén cuando estemos en la lectura. Ezequiel 12, 22. Les comienzo leyendo. Hijo de hombre, ¿qué refrán que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Como les compartíamos, ¿no? Nuestro pastor tiene una visión, y nuestro pastor fue al Ecuador y en este momento está en el Perú por una visión, por una promesa. Las promesas le tenemos en la Biblia, como la promesa que dice ahí: pídeme y te daré por herencia las naciones. Nuestro pastor se está moviendo en esta visión, y por eso es que aquí Dios nos confirma. Dice que se están acercando aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Seguimos, dice: porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé, y no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablará palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mi palabra Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Por eso dice: profetiza este para lejanos tiempos. Y estos son los tiempos que Dios quiere. Estos son los tiempos que nuestro pastor ha visto, que tiene que realizar la visión. En el versículo 28 dice: diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Entonces Jehová dice: las palabras que yo dije se cumplirá. Entonces nuestro pastor dijo: no, él cree en esto y se cumplirá, porque si nosotros creemos en la palabra, se va a cumplir. Pero como les decía, también hay desánimo en nuestras vidas. Esta es una promesa que Dios nos ha dado. El pueblo de Israel, por ejemplo, estaba en Egipto, eran cautivos, eran esclavos de Egipto, pero Dios les dio una promesa. Dios les dio la promesa que van a adquirir la tierra, dice, la tierra prometida, ¿no es cierto?, que era Canaán.
Entonces esta tierra, pero dice que pasaron 40 años en el desierto y no pudieron alcanzarla. Solo alcanzaron ¿quién? Josué y Caleb, ¿no es cierto? Entonces, pero en estos 40 años tenían todo. Dios les daba todo. Dios les daba de comer, Dios les daba agua, les hacía brotar de las rocas, tenían todo. Y ellos se desanimaron, ellos eran rebeldes, ellos no creían en Dios. ¿Por qué? Y era el pueblo de Dios. Y nosotros, como dice ahí, se manifestaba Dios con ellos en tantas formas. Les sacó de la esclavitud, le quería llevar a la tierra prometida, pero mandaron, dice, 12 personas a ver cómo era esta tierra, y regresaron, dice, regresaron ellos y les decían, dieron un informe, dice que era donde la tierra que fluía leche y miel, dice, era de gigantes todo, pero de estas 12 personas, 10 personas no tenían temor en sus corazones. Entonces el temor que hay a veces, por ejemplo nosotros que somos cristianos, también pasamos por esas cosas. Como nuestro pastor nos dice, el día domingo nosotros estamos aquí para recibir una palabra por medio de nuestros pastores. El momento que estamos aquí, esa palabra dice, actúa en nosotros, digamos, al 100%, pero el rato que nosotros salimos y pasa el tiempo, y si nosotros dejamos de leer la Biblia o de escuchar su palabra o de meditar en ella, nosotros nos vamos, dice, ya del 100% que salimos del día domingo, ya al lunes estamos en 90, el 80. Entre más pasa el tiempo y no buscamos de Él, menos vamos a tener esperanza en Él. Por eso dice también que la fe viene por el oír y el oír y el oír. Entonces nosotros, solo está en nosotros, ¿no es cierto? Dice también que ellos también, aparte de ser rebeldes y todo, dice, Dios les dio esta promesa, ¿no es cierto?, de llevarles a la tierra prometida. Dice, también ahí a Moisés Dios le dijo que se aparte 40 días para darle la ley. Y en esos 40 días el pueblo se quedó solo. Y en esos 40 días dudaron que Moisés ya no regresaba. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un ídolo, ellos hicieron un ídolo de oro, ¿no es cierto? Y dejaron de confiar en Dios. Hicieron un becerro de oro. Entonces, es lo que no quiere Dios. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros confiemos en Él. Siempre confiemos en Él. Y no nos juntemos, dice a veces, por eso dice, aunque nuestro pastor nos dice este consejo, que nosotros tenemos que juntarnos con personas que tengan más fe que nosotros. Así se nos acrecenta más. Porque la unción también es transmitida. La unción viene, dice, por la imposición de manos, pero esa es la unción, porque la salvación depende de cada uno de nosotros. Entonces Dios les dijo, yo les voy a sacar de Egipto a la tierra de Canaán, porque Él lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Dios. No va a ser el hombre, va a ser Dios. Siempre lo va a hacer Dios. Siempre, siempre, siempre. No es por nosotros, es por Dios. Dice, aunque nosotros pongamos toda la fuerza, todas nuestras fuerzas humanas, no lo vamos a poder hacer. Solo con Dios lo vamos a hacer. Y las personas que dudaron, las personas que se rebelaron ante Dios, ellas en el desierto murieron. En 40 años ellos no pudieron llegar a la tierra prometida. Solo hubieron 2 personas que llegaron. Las personas que creyeron en Él, que fue Josué y Caleb. Por ejemplo, dice, nuestro pastor, yo me acuerdo que nos ha comentado, nos ha impartido un testimonio de él, que en la iglesia de Bandenere siempre habían quejas, venía la policía, que del palacio se quejaban, que mucho ruido, pero nuestro pastor ha estado siempre ahí, ha perdurado siempre, con esa esperanza. La esperanza es la fe es la esperanza. Y el pastor, aunque como nosotros le decimos, ¿no es cierto?, aunque nosotros entramos a veces en desánimo, pero no dejamos de confiar en Dios, siempre confiamos en Dios, porque la palabra dice confiar en Él y Él hará. Y entonces nosotros, dice, Dios les dio todo a ellos, pero y así, dice, cuando nosotros recibimos una palabra, tenemos que aferrarnos a esa palabra, porque ahí es la fe. Entonces aquí les he compartido de cómo ha entrado el pueblo de Dios, ha entrado en
en desánimo, que no creían en Él, se rebelaban, querían regresar a Egipto, tenían a Dios ahí, se manifestaba de tantas formas y no creían en Él. Entonces ahora les voy a leer, en cambio, vamos a nuestras Biblias igual, vamos a Zacarías 9:12. En Zacarías 9:12 dice lo siguiente: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Qué dice ahí? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cuándo dice que restaurará? Hoy dice. Hoy restaurará el doble. ¿A quién les dice? A los prisioneros de esperanza. Como les decía, esperanza es la fe, porque la fe dice que es la esperanza es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice, ¿no es cierto? Entonces, esa es la esperanza, y Dios quiere de nosotros que estemos prisioneros, dice, de esperanza, porque ahí dice, nosotros venimos a ser gente nueva, gente de una manera de pensar diferente, que estamos con el Señor. Entonces dice, hemos visto que antes la gente que no tenía, que dudaba, que tenía desánimo, y nosotros también vemos en el diario vivir de nosotros que hay gente que se pasa quejando, que se pasa lamentando, y ese tipo de gente nos contamina a nosotros. ¿Por qué? Porque más a veces confiamos en los que estamos viendo que en el que no lo vemos, porque el que no lo vemos es a Dios, pero sabemos que con Él hará todas las cosas. Pero en cambio a veces nosotros confiamos, digamos en nuestros casos, en nuestros jefes, que si no nos pagan no sabemos qué hacer. Pero a veces, yo sé que a veces nosotros vivimos aquí, pero como dice la palabra, no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos que hacer, dice, tesoros en el cielo y no en la tierra. Por eso dice, hay tres grupos de personas, en este caso dice, que los cautivos dice que están en la incredulidad, que son las personas que no creen en Dios. Y si nosotros nos juntamos con esas personas, también vamos a dudar después. Y por medio de estas personas, aunque nosotros a veces nos desanimamos. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan apegados a esas personas que a veces terminamos pensando como esas personas. Y también hay las personas y los hombres que creen en Dios. Y esas personas son las que quiere Dios. Así como dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Entonces Él lo que quiere es que nosotros, o sea, aparte de la esperanza, que creamos en Él. ¿Y quiénes fueron los que creyeron en Él? En los versículos que les acabé de leer fue Josué y Caleb. Ellos creyeron con Él y ellos entraron a la tierra prometida. Y la esperanza también produce vida. La esperanza produce vida. Y ellos tenían una promesa. Y ellos vinieron hacia Dios y ellos les dio todo hasta que alcanzaron la promesa. A los que son así, Dios nos promete el doble, dice su palabra, ¿no es cierto? Dice, los que son así, os anuncio que os restauraré el doble. ¿En dónde vemos esto también en la Biblia? En la Biblia vemos en Job, ¿no es cierto? Él ya estaba por morir, tenía sana, tenía todo. La esposa le dijo que ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Le dijo. Pero él dijo no. Dice, porque yo estaré confiado en Dios y tenía esperanza en Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios le dio el doble de lo que tenía. Entonces, porque eso su palabra siempre se cumple. O sea, la palabra nosotros tenemos, la palabra es la Biblia. Nosotros las promesas que tenemos aquí, por eso dice que nosotros tenemos que tener esperanza. Así como nuestro pastor, como les comentaba, cuando tenía tanto problema, tanta aflicción ahí en Bandenere, que parecía que ya no cerraban la iglesia, pero no pasó así. Él confiaba siempre en Dios, no en lo que decían la policía ni lo que decían los del palacio. Por eso nuestro pastor ahora, en esta visión que él ha tenido, tenemos que apoyarle, así como leíamos en los versículos anteriores, que toda visión se cumplirá, toda palabra de Dios se cumplirá en estos tiempos. Y nosotros no vamos a esperar en Él confiados, dice, porque nosotros tenemos que confiar siempre en Dios. Pasemos por lo que pasemos, tenemos que confiar en Dios.
Así como comentaba en la mañana con mi esposa, dice que, o sea, para confiar en Dios, para tener fe, es un proceso, como les dije. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Dios para seguir esto, porque si no tenemos a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, no podemos alcanzar ninguna promesa. Para las personas nuevas, y aunque las que tenemos a Dios en nuestros corazones, si no estamos andando de acuerdo a lo que dice la palabra, por eso nuestro pastor nos dice cada semana, reconciliémonos, aceptemos a Dios a las personas que no conocen, para alcanzar todas las promesas que en Él tenemos. Como les digo, hermanos, este es un proceso que tenemos que seguir. Por eso les animo yo y por medio de Dios, así como fue de la semilla, ahora que como a veces no tenemos que desanimarnos, sino seguir creyendo siempre en Dios. Les animo a seguir en esto y seguir confiando en Dios y apoyando a nuestros pastores, porque nuestros pastores ahora necesitan de nosotros, como iglesia, como hijos que somos de ellos. Ellos necesitan una palabra de nosotros también, para que ellos se sientan fortalecidos, aparte que tienen a Dios, porque con Dios todo lo podemos, pero ellos también necesitan de nosotros. Hermano, esto es lo que les quería compartir, de que nosotros tenemos que, así dudemos, pero tenemos que estar firmes en Dios, porque la palabra dice que nosotros tenemos que estar firmes y ser valientes y osados, dice, para adquirir el reino de los cielos. Amén, hermanos. Y así como dice su palabra, y si nosotros queremos obtener el doble, sembremos y vamos a tener al 30, 60 o al 100 por uno, pero hagámoslo con un corazón dador, porque Dios ama al dador alegre, y Dios quiere para nosotros lo mejor, porque Él es el Dios de todo, porque con Él todo lo tenemos. Hermanos, entonces nos ponemos de pie para orar